Compañeras, buenas noches. ¿Qué son medidas de simetría? Las medidas de asimetría son indicadores que permiten establecer el grado de simetría o asimetría que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Estos dos gráficos son histogramas que representan los resultados del tiempo que realizaron los hombres en una maratón. Para identificar si una distribución es simétrica o asimétrica, la vamos a representar a través de un histograma como estos que tenemos aquí. Aquí podemos observar mediante la forma de los gráficos el aspecto y las variaciones que se tienen, identificar comportamientos anormales, y es frecuente que los valores de una distribución tiendan a ser similares a ambos lados de las medidas de centralización. Hacia la derecha quiere decir que es positiva y hacia la izquierda que es negativa. La simetría es importante para saber si los valores de la variable se concentran en una determinada zona del recorrido de la variable. Gracias. Los tipos de asimetría. La simetría representa diferentes formas: a la simetría negativa o a la izquierda, la simétrica y la simetría positiva o a la derecha. La simetría negativa o a la izquierda se da cuando en una distribución la minoría de los datos está en la parte izquierda de la media, y este tipo de distribución representa un alargamiento o sesgo hacia la izquierda. Es decir, la distribución de los datos tienen a la izquierda una cola mucho más larga que a la derecha. También se dice que una distribución es simétrica o a la izquierda, o que tienen un sesgo negativo cuando el valor de la media aritmética es menor que la mediana y este valor de la mediana a su vez es menor que la moda. La simétrica se da cuando en una distribución se distribuyen aproximadamente la misma cantidad de datos en ambos lados de la media aritmética. No tienen alargamiento o sesgo, se representan con una forma, con una curva normal o en forma de campana llamada campana de Gauss, o también conocida como de Laplace. También se dice que una distribución es simétrica cuando su media aritmética o su mediana y su moda son iguales. En la asimetría positiva o a la derecha se da cuando en una distribución la minoría de los datos de esta parte derecha de la media aritmética, este tipo de distribución representa un alargamiento sesgo hacia la derecha, es decir, la distribución de los datos tiene a la derecha una cola más larga que a la izquierda. Es todo lo contrario de la que vimos primeramente. También se dice que una distribución es simétrica o a la derecha, o tienen el sesgo positivo cuando el valor de la media aritmética es mayor que la mediana y este valor de la mediana a su vez es mayor que la moda. Dentro de las medidas de la simetría, el coeficiente de Karp-Pearson, donde la X es media aritmética, la MD es mediana, y la S es la desviación típica o estándar, como aparece en la imagen. Hola compañeros, en esta ocasión les voy a hablar sobre los índices estadísticos que permiten cuantificar el nivel de la simetría de una variable. Primero se encuentra el índice de la simetría para variables ordinales, y se basa en las distancias entre los cuartiles a fin de establecer un resumen de la simetría de la distribución. Y es el índice de asimetría para variables cuantitativas, y es el primer coeficiente de Pearson, como lo decía mi compañera Linney, que se hace la evaluación existente entre la media y la moda en distribuciones unimodales y asimétricas. En la interpretación del coeficiente de Pearson, los valores menores que 0 indican asimetría negativa, los mayores asimetría positiva, y cuando sea 0 o muy próximo a 0 es simétrica. No está limitado a un rango de valores. Los coeficientes de asimetría de Fisher se basan en las desviaciones de los valores observados respecto a la media. La interpretación de los resultados proporcionados por este coeficiente es igual a la del coeficiente de Pearson. Es decir, se basa en la relación existente, como dije anteriormente y lo ha dicho mi compañera, entre la media y la moda. ¿Cómo podemos medir la simetría?
La asimetría la podemos medir en dos criterios, que uno es comparando la medida y la moda. El otro es comparando los valores de la variable con la medida. Bueno, y comparando la medida y la moda podemos decir que hay una asimetría positiva. Si su diferencia es positiva, así la podemos llamar, siempre y cuando dé que su diferencia sea positiva. Y a la izquierda si es negativa, si su diferencia también es negativa. Esta medida es un poco operativa al no ser una medida relativa. Por ese motivo es un poco operativa, ya que está muy influida por la unidad en que se mide la variable, como se puede definir. El coeficiente de la simetría, esta medida es un poco más fácil de calcularla, pero es menos precisa que el coeficiente de la simetría de Pearson. Este coeficiente de Pearson se basa en la comparación con la medida de todos los valores de la variable de Pearson. Buenas noches, mi nombre es Natalia Obando Manso y les voy a hablar sobre el coeficiente de asimetría de Boyle, que es un método para la definición de la asimetría y se dan una serie de datos que está basada en la posición de cuartiles y la mediana. A continuación les daré un ejemplo de esta asimetría de Boyle. A continuación podemos ver un ejemplo de cómo hallar un coeficiente de asimetría de Boyle en Excel. Tenemos un rango de datos de 20 personas por su visita al museo en un mes. Podemos visualizar el cuartil 1 que corresponde a 2, el cuartil 3 que corresponde a 4 y una mediana de 3,2. También podemos visualizar cómo hallar la fórmula que es igual a B igual a cuartil 3 más cuartil 1 menos 2 multiplicado por la mediana dividido cuartil 3 menos cuartil 1. Hallando la fórmula nos da un coeficiente de 0,2 como lo podemos visualizar. Si quisiéramos hacer este coeficiente de asimetría, si lo quisiéramos hallar mediante fórmulas, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Primero seleccionamos la celda en donde va a aparecer nuestro coeficiente. Luego seleccionamos la función de coeficiente en insertar función. Buscamos la coeficiente de asimetría que es este y le damos a aceptar. Seleccionamos el rango de datos que en este caso sería n sub ni. Lo seleccionamos todos y le damos a aceptar. Y a continuación tenemos nuestro coeficiente de asimetría que es 0,2482.